provocar, digamos, el surgimiento de actores sociales asalariados o lo que vamos a llamar el proletariado, pero también la transformación de otros actores que estaban con ciertas características, como los indígenas que vivían en comunidad y se convierten más en pongos, en colonos, etcétera. Entonces, entre las dos guerras, o sobre todo desde fines del siglo XIX hasta la década del 30, vivimos un proceso extraordinario en la conformación de nuevos actores sociales. Y bueno, esos actores sociales van a vivir experiencias. Yo, por ejemplo, no veo solo como importante el régimen oligárquico aplastando, sino la sociedad resistiendo. Eso me provoca mucho el concepto de acumulación, como esos grupos, los nuevos proletarios, ¿no? Los ferroviarios, los mineros, los fabriles, que empiezan en la década del 20, que tienen un desarrollo un poco más lento, pero ahí está el proletariado. El sector artesanal, que está cambiando muchísimo y acercándose al anarquismo, etcétera. Hay una acumulación que, para concluir esta primera aproximación, decir que creo que lo más importante es que va surgiendo la conciencia de quiénes son, la sociabilidad o sociabilización que tanto se ha estudiado, es decir, estar en sus grupos descubriendo los sentimientos de pertenencia y también descubriendo al adversario, porque van a pasar muchas cosas que no hay tiempo para citarlas. Una, por lo menos, la masacre de Uncía, en 1923, claro, que va a hacer que vayan descubriendo quiénes son sus adversarios. A veces no solo los grandes mineros, los grandes hacendados, etcétera, sino también el propio Estado y los gobiernos que representaban a ese Estado oligárquico. Ahora, Lucio, por el otro lado, hablando ya específicamente de esas acumulaciones, ¿cómo se iban conformando, cómo se iban creando, cómo además de pronto Guillermo Lora o algunos otros intelectuales leen este momento como esa acumulación que iba luego a derivar en lo que vamos a tener en los años siguientes? Bueno, a ver, el país, Bolivia, se incorpora a la economía mundial capitalista, sí, a través fundamentalmente de la producción del estaño. Más o menos en los años 1920 para adelante. Bolivia se convierte en un país fundamental para la economía mundial, para el desarrollo del capitalismo en sí. Es un engranaje más en el desarrollo capitalista. No olvidemos que Bolivia era el segundo país productor después de Malasia del estaño, ¿ya? Y naturalmente los tres varones del estaño, ya para decir Jochil, Aramayo y Patiño, traen lo más fundamental del desarrollo tecnológico a nuestro país para la producción y acumulación de riqueza. Y directamente son los que generan y crean también al proletariado boliviano minero, que hace historia, que juega un papel importante en la historia de este país, porque su condición de productor del estaño, su papel en la economía hace que sean muy importantes. Es decir, el país hablaba a través de la minería al mundo entero. Era conocido por sus mineros y por el estaño y por la producción minera en el mundo entero. Como diría el viejo Marx, los mineros jugaban un papel importante en el proceso de producción, su ubicación en ella. Si podíamos aumentar a esa frase y decir los mineros eran muy importantes porque generaban divisas para este país. Bolivia vivía de los mineros. Entonces, en ese proceso de acumulación del capital, de la generación de plusvalía, era natural que haya una explotación y misericordia de parte de los patronos de ese momento. Hay las masacres de Catavi, el 23, el 43, hay otras tomas de minas en Santa Fe, los años 30, 35, si no me equivoco en la fecha. En fin, en todos los centros mineros hay una reacción porque
primero que los salarios eran muy bajos, segundo que les hacían trabajar horas y horas, porque no olvides que no había ley general del trabajo todavía en ese momento. Una de las primeras reacciones contra la jornada laboral de más de 12, 13 horas fue precisamente en Huanuni. Los primeros sindicatos y federaciones que se crean en Bolivia son antes que los mineros crean los ferroviarios, 1910. No olvidemos que antes que surja la COPA y la FOF, la FOD, ¿no? Que están compuestos por artesanos, luego vienen los constructores y luego en 1944 los gráficos. Gráficos, los fundamentales. Ahora aquí cerca tenemos la sede, que es un patrimonio. Sí, sí. La Federación de Mineros se funda en 1944. Ya estaba conformándose una cosa ahí que iba a darle de alguna manera la plataforma para que luego lo que va a ser la revolución del 52 suceda. En todo caso, en realidad como Bolivia no es una isla, no está en fuera del planeta, estas ideas, estas posiciones, esta lucha también viene, quieramos o no quieramos, a aceptar de Europa, la formación de sindicatos. Ya llegan muchos anarquistas a nuestro país, llegan hombres exdirigentes, seguramente políticos y sindicales, que vienen huyendo de la dictadura fascista de Europa, vienen comunistas, vienen trotskistas, vienen anarquistas, en fin. Ellos permiten transmitir a sus compañeros de trabajo, por ejemplo, en los ferroviarios de Oruro, en la Royal Walt, mayoría eran ingleses, trabajadores ingleses, y con seguridad que ellos les transmitían, claro, aún siendo quizás hasta técnicos, aún siendo inclusive quizás sus jefes de los obreros ferroviarios. Y lo mismo ocurre porque en siglo XX Catavi entiendo que había algunos extranjeros también. Muchos. Que trabajaban, ¿no? Sí, como estaba obreros. lleno, ¿no? De extranjeros, ¿No? croatas. Me haces recuerdo. No olvidemos que los primeros croatas que llegan a Bolivia son precisamente a Oruro. Claro. Ya, más de 200 croatas en 1910. Entonces ellos generan un emporio económico, trabajan directamente en las minas. Oruro era un centro comercial importante, al igual que lo que ocurre en Potosí y en La Paz. Entonces todo eso genera acumulación, fuerza, organización, y frente a la explotación capitalista, pues ahí están los sindicatos. Magdalena, en lo político podríamos a lo mejor situar un momento en el colgamiento de Villarroel, las sucesivas dictaduras y el mamertazo que definitivamente hacen explotar esto. En lo político, ¿qué estaba pasando? Sobre lo que decía el compañero, yo tomo en cuenta a un historiador francés, inglés-francés, que dice que hay dos cosas que se van jugando en la formación de la clase obrera. Una es la ideología inherente que proviene de tus experiencias. Entonces, como decía el compañero, la experiencia de las condiciones de trabajo, claro, la experiencia de los procesos de socialización, no solo en las minas, ¿no? En todos los lugares los trabajadores aquí tenían muchos momentos de estar juntos. Bueno, la mina ya exagerado, porque comías, como decía Filemón, comías con un minero, jugabas fútbol con un minero, trabajabas con un minero, todo era, digamos, una forma de socialización que te hacía generar la identidad de quiénes somos, ¿no? Nosotros. Pero la otra es la ideología derivada. Y la ideología derivada es la que entra a través de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que la guerra del Chaco, como todos, Zabaleta y muchos han repetido, es un momento en que se piensa al país. Pero eso ya venía del centenario. Ahora estamos viviendo un bicentenario. Ojalá se produzca algo así. Ojalá. Ya del centenario, por más de que el Partido Republicano hizo unas fiestas que no incluían a los indígenas y tal, pero en realidad sí se empezó a desarrollar lo que podemos llamar, se llamaba así en la época, por más feito que suena, la cuestión del indio, la cuestión del trabajador. Ya la masacre del 23 provocó una reacción
de las clases medias y de los artesanos que sacaron notas diciendo cómo se va a tratar hacia los trabajadores. Lo que quiero decir es que en el mundo urbano, donde van a surgir los partidos en la década del 40, los partidos que van a jugar un rol importante después, en el mundo urbano hay ya preocupación de intelectuales, políticos en formación desde la Revolución Universitaria del 28, porque ahí está José Antonio Arce, Arratia, etcétera, todos los que van a formar el PIR y también varios de los que van a formar el MNR. Entonces ellos están ya adquiriendo una empatía frente a la cuestión social, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el gobierno de Bush primero y en el de Villarroel? En los dos, en el socialismo militar y en el... que este Estado cerrado, oligárquico, que cuando hay algún problema resuelve mediante la fuerza, ¿no? Este Estado empieza a quebrarse. Y dentro del propio Estado va a haber dos experiencias políticas, que son el socialismo militar y Villarroel, que van a intentar desde gobiernos ya no oligárquicos a aceptar las demandas de la sociedad. Eso significa que antes del 52 ya Bolivia vive dos momentos prepopulistas, donde además se le da al Estado una función social que no tenía antes, ¿no? Y lo último que te digo, por ejemplo, es el gobierno de Toro, el que da en 1936 la sindicalización obligatoria, con el objetivo de que los militares, estos jóvenes antioligárquicos, controlen de una manera un poco corporativista, tanto al trabajador como al empresario. Y eso no funciona en Bolivia, sino que viene una organización sindical que en el retorno de la oligarquía con Peñaranda, que hace la masacre de Catavi, el 40, 41, 42, etcétera, se retrocede después de la muerte de Bush. Pero ya estaba, ya los sindicatos, se va Peñaranda y todos están funcionando y ya está con la idea de crear una central. La primera que se crea se llama CON, Central Obrera Nacional. Y los partidos políticos, con eso termino, se crea. El 40 el PIRE, el 41 y 42 está en discusión el MNR. El POR ya se había creado el 37, 39, también tiene todo. Y todos ellos, la Falange, pero la Falange no busca poco, digamos, la relación con la clase obrera. Y ahí empieza a juntarse la ideología inherente que he vivido, cómo he descubierto a mi adversario, con la ideología derivada que casa bastante bien, ¿no? Magdalena, gracias. Tengo que cerrar este bloque, pero quiero que nos quedemos con lo que nos ha compartido Lucio, lo que nos ha compartido ahora mismo Magdalena, para que ustedes visualicen ese escenario en un contexto en el que el PRI, el POR, la Falange, el MNR, con pensadores, con mucha base política, con mucha teoría, conformaron una suerte de escenario político que hizo que esas elecciones a las que llamó Mamerto Urreolagoitia decanten en una victoria, entre comillas, aplastante del MNR. ¿Qué pasó a continuación? El señor Urreolagoitia, que respondía a esa oligarquía, respondía a esos varones del Estado, decide, como pasan las cosas a veces en Bolivia, desconocer el resultado y entregarle a una junta militar, en este mamertazo, en este autogolpe, el gobierno. Esto fue la gota que rebasó el vaso. Y cuando volvamos de la pausa, vamos a intentar con Lucio y con Magdalena aproximarnos a lo que fue esa revolución del 52, con preguntas. Desde luego, a veces le echamos muchas flores a la revolución del 52. ¿Era necesaria una revolución para el voto universal, para una reforma educativa? A lo mejor sí para una reforma agraria, pero de esto vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. Bien, estamos en esta conversación más que nutrida, que agradecemos un montón, especialmente para las nuevas generaciones que no entienden ciertos procesos de la historia que son importantes. La revolución del 52, sin duda alguna, lo es. Lucio, empiezo ahora contigo. ¿Cómo entendemos la revolución del 52 a partir de ese 8, 9, 10, 11 de abril y luego ese esperado retorno de Víctor Paz Estenssoro al país? Bueno, a ver,
los antecedentes fundamentales están en el colgamiento de Villarruel. Sí, ese seguramente. En 1946, julio 1946, los partidos políticos juegan ya un papel importante en ese proceso. Los trabajadores mineros ya también juegan un papel importante. Ya muchos de ellos ya son militantes del movimiento nacionalista revolucionario, del Partido Obrero Revolucionario. Ya en las historias secretas de Luis Antezana, él indica que el MNS fue a organizar a las minas, a los sindicatos a apoyar, y al mismo tiempo ya les hablaban de la necesidad de hacer un proceso revolucionario. Las palabras textuales o escritos textuales de Luis H. Antezana dice que les instruye al MNS guardar algunos conejitos que se refieren a dinamitas para participar de ese proceso. La masacre de 1943, por supuesto que acelera, y la fundación de la Federación de Mineros del 44 ya va germinando, ya va creando una conciencia de clase para sí, el país Bolivia, el rol que juegan los mineros en la economía de este país. Y naturalmente es correcto lo que dices, las elecciones antes del 52, 51. 51. El hecho de no haber respetado las elecciones, no obstante que no participaron en la votación mineros ni campesinos, pero generó esas condiciones para una insurrección. Por eso se puede decir que la lucha electoral es un proceso de acumulación de fuerzas políticas para un proceso insurreccional, aquí y en cualquier parte del mundo. Y se da lo que se da, que conoce el mundo. Participación directa de Juan Lechín Oquendo, que fue militante del MNS, de Hernán Siles Suazo, del Chapi Torres, dirigente minero de San José, minero, sí. Mario Torres. Mario Torres Chapi, pero le decía. Sí, ¿no? qué bonito. Sí. Cuadros, en fin. El MNS ya tiene una base social minera, intelectual, en fin. Entonces, como tiene que ser un partido. Se da el 52 y hay la victoria, por supuesto, del pueblo, llamemos así, o del MNS. Algunos historiadores, algunos amigos y compañeros creen que eso fue una revolución obrera. Yo no comparto ese criterio. Sí. Participaron, pero sí no fue una revolución obrera. Y bueno, se da la fundación de la COP, al calor de las luchas. Claro. Al calor de, todavía se olía pólvora seguramente en ese momento de las metralletas. Sí. Surgen las milicias armadas, estaba prácticamente derruido en el suelo, había desaparecido el ejército, ¿ya? Y tú vas a ver en las fotos, en los videos, mineros con sus con sus Mauser, no carabinas, claro. Con sus piripipís, en fin. El pueblo estaba bajo el control, bajo la hegemonía político-militar del MNS y de los mineros fundamentalmente, y de los fabriles de la ciudad, en este caso de La Paz. Ellos impusieron la nacionalización de las minas, porque si uno revisa los documentos del MNS, no hay intención de nacionalizar. En los cuadros no hay nada. No hay nada. Entonces, pero recogen... Ni de Walter Guevara, ¿no? Tampoco. Entonces recogen de la tesis de Pulacayo, que ya se habla del control de las minas, del armamento de las minas, en fin. Y imponen los obreros en armas, los obreros en las calles, mineros fundamentalmente, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y por supuesto el voto universal. La COP se funda el 17 de abril del 52, y donde se nuclean todos los sectores laborales de este país. Y su primer congreso de la COP nadie dice esto, se olvidan, no es el primer congreso se realiza recién 2 años después. Sí.
el 31 de octubre de 1954. Lucio, aguánteme con la COP. Vamos a hablar de la COP en el siguiente bloque de manera inextensa porque me interesa mucho hacer un análisis de la Central Obrera Boliviana con usted. Magdalena, entonces, el documento de cuadros no es un programa de gobierno del MNR para cuando va a suceder lo del 52, que es esta suerte de revolución. Revolución sí la aborda Walter Guevara en su documento, en la tesis de Ayopaya. ¿Qué es lo que verdaderamente determina la agenda de esa revolución del 52? Y lo que decíamos antes de irnos al corte, ¿era necesaria una revolución para el voto universal, para reformas educativas, para el voto universal, estas cosas? Absolutamente era necesaria una revolución. Mira, con el tiempo, porque como 20, 25 años que ya desde que salí de la carrera de historia he trabajado estos años, he ido cambiando. Ya. Y creo que, por ejemplo, el proceso previo al 52 es un proceso de muchos actores y de muchas circunstancias históricas que las podemos llamar decisivas, fundamentales, o momentos, ¿no es cierto?, en que por X o Z circunstancias se despierta. Lo mismo que pienso exactamente del proceso de cambio que se inició en 2000. Es decir, no se puede atribuir a un solo sector, ni tampoco a un solo partido. Yo creo que fue fulminante lo de la muerte de Villarroel, en las condiciones que se dio. Sí. Sale una oligarquía triunfante. Hay que leer los periódicos inmediatamente después de la muerte de Villarroel que dicen nunca se van a retractar, nunca van a considerar que se cometió un crimen. Dicen ha sido una revolución, es un momento impresionante para nuestro país porque estamos volviendo a la democracia, imagínense, que evidentemente sí se volvió, entre comillas. Pero yo creo que hay varias fuentes, ¿no?, de esta idea de que Bolivia tenía que cambiar ya, pero ya, digamos, no es lo mismo que en la posguerra del Chaco, que está iniciándose esta idea de que hay que cambiar Bolivia y de manera fuerte, pero todos estos procesos, el socialismo militar, Peña Aranda con su entrega del estaño a Estados Unidos a precios baratísimos, sí, que molestó tanto, etcétera. Villarroel, que no es un santo, es un ser humano y tenía colaboradores que cometieron gravísimos errores, con mucha represión, fusilamiento, etcétera, pero que tenía muy buenas intenciones y surgen dos actores en su gobierno. La FCTMB, y se produce el primer Congreso Campesino Indígena, que va a ser fundamental, donde se va a decretar un montón de cambios que ellos ya no quisieron aceptar, que los hacendados no quieran. Entonces, muy rápidamente, ¿qué hechos fundamentales se dan? Yo creo, en primer lugar, la tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo es un proceso, los mineros son los únicos como sector social que estuvieron en contra de la caída de Villarroel y quisieron venir hasta la ciudad de La Paz, se reunieron en Oruro, etcétera. Y bueno, llegó Leche y les dijo, el presidente ya está muerto, ¿para qué vamos a estar con una masacre, no? Si ya está muerto. Entonces, pero inmediatamente en diciembre del 46 hacen su congreso, del que sale la tesis de Pulacayo, pero es más que eso, ¿no? Ahí ya se ve la idea de unidad que van a tener ellos, o los grandes preceptos del sindicalismo, que ellos lo autodenominan sindicalismo revolucionario. Después tenemos, y de ahí en adelante, ¿para qué? Son muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que resaltar la masacre del siglo XX del 49, bueno, primero de Potosí, 47, después 49, cuando los mineros tomaron rehenes, ¿no?, con una fuerza impresionante, etcétera. Después está el sector campesino indígena, que no podemos desconocer porque se cree que llega al 52 y salía con el MNR, y bueno, que tiene un proceso importantísimo en las sublevaciones de Ayopaya y de toda La Paz del 47. ¿Sabes, Ángel? La represión era con aviones, con bombardeo. Claro. Y miles de presos campesinos indígenas fueron a caer a las cárceles y se unieron con el MNR, con los movimentistas, etcétera, ¿no? Ya. Conociéndose.
Sigue, Mata. No, sigue, te estamos escuchando, estamos haciendo un cambiecito, pero no estás en pantalla. Entonces nos sigues contando. Sí, es que quiero hablar de 2 sectores más y ya. Ya, perfecto. El entusiasmo. Ahí está, ya está. Gracias. Bueno, sí, cuando tú me dices. Por favor, sí. La revolución entonces iba a tener ya el proceso del movimiento minero, que ya se lo va a ir considerando vanguardia por una serie de luchas que se llevan en el famoso sexenio, tan poco estudiado lamentablemente. El movimiento campesino indígena que ha tenido su congreso el 45, de donde ha obtenido algunas reivindicaciones importantes como la obligación de la educación, la abolición del pongueaje, etcétera, en las haciendas la educación que no se cumplen, Sí. Y se revela el 47 en una rebelión que yo pienso que es similar a la de Zárate-Wilke en varios sentidos y no se la reivindica mucho, ¿no? Donde van a ser fuertemente reprimidos. Y no plantean la reforma agraria, pero tampoco plantean la mantención de la comunidad. Ellos plantean que se cumplan los decretos de Villarroel. Y finalmente, por no hablar de muchos más, el movimiento fabril, que había sido débil en los años 30, tenían relaciones diferentes, patrón obrero, tiene una historia muy, muy interesante que recién se la está escribiendo. Hay 2 o 3 libros que han salido y uno de un dirigente, Felipe Tapia, y tiene una masacre en los años 50, que es la que da lugar al 18 de mayo, que es el día del Fabril, con una movilización enorme que tiene popular. Y los partidos políticos, que ya hablaremos en esta siguiente parte, van a ir acercándose a esos sectores sociales, Sí. consiguiendo el MNR mayor presencia por la pésima actuación del PIR en los tiempos de Villarroel, a quien lo calificó de nazifascista y lo atacó, ¿no? Tengo que hacer un cierre acá sin dejar esta posibilidad que nos ha dado Magdalena y Lucio de entender los contextos en los que luego sucede esa revolución de 1952 que traerá de vuelta al país a Víctor Paz Estenssoro, que tendrá a figuras centrales como Hernán Siles Suazo, como Walter Guevara Arce, como el mismo Juan Lechín, que luego en el siguiente bloque ahondaremos en esta presencia de la Central Obrera Boliviana, cuál era su relación con el MNR, cómo es que luego va decantando esta instancia en cosas fundamentales que han pasado en el país. Pero esto lo vamos a conversar cuando volvamos de la pausa. Lucio, si tendrías que condensar y resumir qué significa la Central Obrera Boliviana y Juan Lechín Oquendo para todo esto de lo que estamos hablando hoy, ¿cómo lo harías? A ver, primero que nada, el primer congreso de la Central Obrera Boliviana se realiza en el 1954, del 31 de octubre hasta hasta el 10 de noviembre, si no estoy mal en las fechas, donde confluyen, participan, concurren todas las organizaciones sindicales. En un discurso inaugural, Juan Lechín Oquendo hace una alocución bien firme, nacionalista, donde no solamente invoca a los mineros, sino invoca a los zafreros inclusive. Él dice, estamos aquí, todas las clases sociales, mineros, zafreros, todas las razas para defender el país, la patria y la revolución. Entonces, a partir de ese momento, la Central Obrera Boliviana es un referente fundamental en la lucha social de este país. En el pasado, después del 52, los partidos políticos andaban detrás de la Central Obrera Boliviana y detrás de Lechín. Lechín tenía la fuerza para hacer y deshacer los procesos sociales. No obstante que aún Lechín era militante del MNR, sin embargo era muy crítico al propio Víctor Paz Estenssoro, a Hernán Siles Suazo, en fin. No se ponía nomás así a pie juntillas como vemos ahora, ¿no? Entonces, la COF juega un papel fundamental en la recuperación de la democracia después del golpe del 64, después de Barrientos. Los procesos democráticos que se han abierto en este país
es gracias al liderazgo de Juan Lechín Oquendo y fundamentalmente de los mineros y del conjunto de los trabajadores. La COP se reclama, por supuesto, democrático, pero también tiene sus momentos importantes en la lucha de este país. La Asamblea Popular en 1970-71, la tesis socialista de la COP después de la tesis de Pulacayo, sí. La Asamblea Popular y la aprobación de la tesis socialista de la COP, si uno va a leer los contenidos, genera un proceso contrarrevolucionario de parte de Hugo Banzer Suárez y otros. Entonces, en síntesis, para sintetizar, diríamos, no se explica la historia política social de este país, la historia de las luchas sociales de Bolivia, sin la presencia de la Central Obrera Boliviana fundada, fundada en 1952 y su congreso en 1954, su primer congreso. Un Juan Lechín que desde luego tiene muchas luces como sombras. Yo me sigo preguntando cómo salió tan bien librado el 17 de julio del 80 versus un Simón Reyes que termina en unas caballerizas brutalmente golpeado. Pero bueno, son cosas que algún día también conversaremos de los perfiles que tienen que ver específicamente con Juan Lechín. Pero lo que queríamos rescatar era esto de Lucio, la posibilidad de hablar de la Central Obrera Boliviana. Magdalena, casi cerrando el programa, me gustaría que hagamos una suerte de evaluación, cierre. ¿La Revolución del 52 corta el antes y el después de la historia de Bolivia? ¿Es así tan pesada? Yo creo que sí, y corta esencialmente porque los actores sociales, si bien no toman el poder como hubiese querido Guillermo Lora, son un poder desde la sociedad, son un poder paralelo, son un poder que siempre va a estar, no solamente específicamente en el cogobierno, que durante varios años estuvieron ahí 3 ministros, ¿no?, obreros, sino en el poder que tiene desde la sociedad, pero es un poder que tiene límites, y eso es una de las cosas que hemos olvidado un poco de la COP. Y bueno, para Filemón Escobar sus límites es que hacían todo para, por ejemplo, hacer caer un gobierno como Barrientos, militar que había cometido masacres, etcétera, y finalmente como el último gobierno, de Paz Estenssoro, y sube Barrientos. Después, así, ¿no? O sea, hace unas luchas desde la sociedad. A mí no me preocupa eso, que no hayan llegado al poder. Estamos viendo cómo cuando un actor social llega al poder, bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Sí. Y sino que han sido siempre un actor que ha logrado cambios, que ha logrado retorno a la democracia, que ha logrado que algunas medidas, yo no creo que Lemenere no la tenía, la reforma agraria, claro que la tenía en su plan de gobierno del 51, pero tenía dudas, ¿no?, de hasta dónde llevarla, y ahí los mineros dijeron nacionalización sin indemnización y con control obrero. Ese es el cambio que le ponen, ¿no? Es verdad. Y siempre han ido logrando muchas cosas. Otra cosa, finalmente, es el papel de Lechín, ¿no? No es un caudillo, no es un caudillo, es una persona que las decisiones que toma, las toma porque ha oído a los trabajadores en un tipo de movimiento que fue también la COP así, que buscaba el consenso. Se decían de todo, podían acusarse un comunista, un dirigente comunista, al trotskista, ustedes esto, aquello, pero en el momento de las votaciones y todo eso se buscaba el consenso para cualquier medida que se tome. Entonces Lechín no fue un actor solito. Él tuvo la habilidad de recoger ese consenso y volcar en una decisión, ¿no? Yo lo admiro muchísimo, me parece que con semejante movimiento fregados, iba a decir la palabra y la diré nomás, jodidos, ¿no? Que se mantenga 40 años, por Dios. Y una cosa última es que, a ver si algún día se te ocurre y estaríamos dispuestos, yo creo, ¿no, Lucio? Hacer este tránsito de lo que yo llamo la COP clasista a la COP masista. Que yo creo que es tremendo, digamos, cómo se han perdido algunos de los principios fundamentales de la COP, la independencia de clase, ¿no? Sí. El oír a las bases,
la capacidad también. Ahora, el neoliberalismo decir, tiene ese poder también, ¿no? Sí, y De- tenía, de- sí, bueno, ahí ya verdaderamente se como debilita, arrinconar pues y deja debilitar Lechín y los mineros ya son movilizaciones, botados sí. de las... Es cierto. Pero quería decir una última Sí, sí, cosita sí. sobre el límite, ¿no? Fíjate, el 52 fue una insurrección que, como decía el compañero, puso el poder en manos del pueblo, porque estaban las milicias obreras en las calles. ¿Sabes qué dijo Lechín? Cuando llegan a la Plaza Murillo y están ahí los mineros, dicen, no vamos a hacer lo que ellos han hecho con Villarroel. Y nos vamos a ir a nuestras casas. Y yo, la gran admiración que tengo de que el 52 no desató la venganza. Mira, Y eso es fundamental. central. Es central. Después también pasa Estensoro y Siles dijeron. Aquí no hay venganza. Cuando todos los años anteriores caía un gobierno y se atacaban sus casas, Claro. etcétera, etcétera. La COP ha podido negociar. La COP ha sabido limitar los excesos que ahora ese límite ya no existe. Cuando hay líderes de verdad, ¿no? Lucio, Magdalena, quiero decirles que estoy conmovido y agradecido